Empecemos por definirla. La hemofilia, como todos sabemos, es un trastorno hemorrágico congénito que es ligado al cromosoma X, que está causado por una deficiencia tanto del factor de coagulación 8 para la hemofilia A como una deficiencia del factor 9 para la hemofilia B. Esta enfermedad congénita tiene varios patrones de herencia. Uno de los cuales es cuando un hombre sano se une con una mujer portadora, el 50% de sus hijos varones van a tener la enfermedad y el 50% de sus hijas mujeres, de sus hijas va a ser portadora. Cuando un hombre hemofílico y una mujer sana tienen descendencia, el 100% de sus hijos no va a tener la enfermedad y el 100% de sus hijas va a ser portadora. Y cuando un hombre hemofílico y una mujer portadora pues se unen, el 100% de sus hijas va a estar afectadas, unas van a desarrollar la enfermedad, otras van a ser portadoras y el 50% de sus hijos va a estar afectado y va a ser un hombre hemofílico. Teniendo esto claro, vamos a ver cuáles son el papel de los factores 8 y 9 en la cascada de coagulación. Entonces, como nosotros ya bien sabíamos en la hemostasia de nuestro organismo, siempre hay una hemostasia primaria, que es la que se produce cuando las plaquetas van al sitio donde hay el sangrado, y una hemostasia secundaria que se va a dar por las vías extrínseca e intrínseca de la cascada de coagulación. Como vemos aquí, no solo se produce eso, sino que cuando estudiaron más la coagulación, se dieron cuenta que había una fase inicial. Y miren cómo los factores 9 y 8 están presentes en esa fase inicial, donde se formaban pequeñas cantidades de protrombina y trombina, para luego haber una fase de amplificación en la que esa trombina estaba muy relacionada, y esa fase de amplificación permitía luego una propagación. Y miren cómo ahí los factores también 8 activado y 9 siguen teniendo un papel importante tanto en la fase inicial como en la fase de amplificación de la cascada de coagulación, y esto finalmente lleva a una formación de trombina y de fibrinógeno y fibrina, que es lo que estabiliza el coágulo y las plaquetas que se habían formado en la hemostasia primaria. Pues habiendo recordado un poco esto de la cascada, vámonos a la epidemiología. Eh, la, la, la hemofilia se da con la frecuencia de la hemofilia es de 1 en cada 10.000 nacimientos. Según la Federación Mundial de la Hemofilia, hay alrededor de 400.000 más o menos hemofílicos en el mundo. Predominantemente es hemofilia A, son un 80 a 85% de hemofílicos, y la mayoría de estos son siguiendo los patrones de herencia que ya vimos. Sin embargo, hasta un tercio de estos pacientes pues pueden ser por nuevas mutaciones y no hay un componente familiar genético asociado. En Colombia, cuando uno revisa las estadísticas que se generan por las cuentas de alto costo del Ministerio de Salud, uno encuentra que en Colombia hay alrededor de 4.349 personas con alguna coagulopatía. De estas, hemofilia A tiene un 44.6% y hemofilia B un 9.54%. Miren cómo en Antioquia tenemos el 17.41 de pacientes con hemofilia de todo el país. El resto, el 23.32%, está en Bogotá y un 10.62% reside en el Valle del Cauca. En Colombia, los datos para el 2019 de artropatía hemofílica encontraban que en la hemofilia hay hasta un 42.5% de pacientes con artropatía hemofílica, y los de hemofilia B hasta un 34%. Eh, Estas pacientes, la media de la edad de estos pacientes es alrededor de 31.6%, con un rango entre 3 y 91. Y la distribución de la artropatía hemofílica crónica en Colombia para el 2019, según la edad, es un 84.6% para la hemofilia A en los que son severos, y para la hemofilia B un 66.7%. Miren cómo
La mayoría de pacientes con artropatía hemofílica está en un rango moderado, perdón, en un rango severo de la enfermedad. En esta tabla en Colombia lo que quiero resaltar es que para el número de pacientes, la relación que hay entre el grupo etario y la artropatía hemofílica, miren cómo esta población, el 11%, 13, 15 y 11% se encuentran en un rango de edad entre los 15 y los 39 años. Realmente son personas muy jóvenes que ya están teniendo artropatía hemofílica en nuestro país para el año 2019, de un total de 965 personas en Colombia. Para el número de reemplazos articulares, tenemos que usualmente es de un reemplazo articular, un 4.2% son de hemofilia A y un 7.1% son de hemofilia B. El 70.2% de estos pacientes se encuentra entre los 30 y los 50 años, es decir, es una población joven. Y ahora vamos a hablar de cómo se produce como todo este daño articular que lleva finalmente a que los pacientes hemofílicos desarrollen una artropatía. Es muy importante que resalte aquí que no solo los pacientes con hemofilia tienen una artropatía hemofílica, ellos también desarrollan otro tipo de alteraciones musculoesqueléticas que no vamos a tratar en esta charla. Nos vamos a centrar básicamente en lo que es la artropatía hemofílica. Entonces miren cómo del lado izquierdo de la pantalla nosotros vemos la membrana sinovial y todo el papel que tienen los sinoviocitos, y del lado derecho de la pantalla vamos a ver el papel que tienen los macrófagos. Entonces, realmente lo que es la clave en la fisiopatología de esta enfermedad es la presencia de eritrocitos en la articulación y la degradación de estos dentro de la articulación. Lo que pasa usualmente cuando una articulación tiene sangrado es que tanto los sinoviocitos o la membrana sinovial como los macrófagos se encargan de hacer de una remoción completa de estos eritrocitos dentro de la articulación. Pero desafortunadamente en las hemofilias, esta capacidad de remoción es sobrepasada por el sangrado que se produce en la articulación, de tal manera que la lisis de los eritrocitos no puede realizarse de manera completa y empiezan a acumularse dentro de la articulación hierro y productos de degradación y la hemosiderina, que a su vez ese hierro va a producir toda una cascada inflamatoria y la presencia como de la degradación de los eritrocitos allí dentro de la articulación. Y esa presencia de hierro junto con la inflamación que se produce por todas estas em, citoquinas inflamatorias, que son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, eso produce una activación sinovial importante, esos sinoviocitos empiezan a hipertrofiarse, empieza a haber una serie de neoangiogénesis, esos vasos tienden a ser muy delgados y ser de mala calidad, de tal manera que eso puede perpetuar el sangrado. Entonces miren cómo esto produce finalmente toda esta cascada inflamatoria junto con el depósito de hemosiderina y la presencia de hierro en la articulación, y esto produce un daño articular por activación también de metaloproteinasas, con más producción de citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos, intentando como de remover estos eritrocitos de la articulación, y a su vez la presencia de hierro y una reacción química que se produce con el peróxido de hidrógeno, el H2O2, producen radicales de hidroxilo que a su vez promueven la apoptosis de los condrocitos, de tal manera que hay un círculo vicioso entre la hemorragia, la acumulación de hierro, la hipertrofia sinovial, que a su vez produce una hipervascularización y que conlleva a un daño articular. Y así se sigue repitiendo este círculo de daño articular en las personas con hemofilia. Entonces, miren, este es un ejemplo de una radiografía de un paciente hemofílico, donde vemos cómo se produce, donde vemos unos cambios muy parecidos a lo que uno usualmente ve en los pacientes con osteoartrosis, que es la esclerosis subcondral, la disminución del espacio articular, la presencia de quistes.
solo por la artropatía hemofílica. Clínicamente, entonces, digamos que todo inicia con la hemartrosis de estos pacientes cuando tienen estos episodios de sangrado que pueden ser espontáneos o también pueden estar ligados a un trauma. eh, la articulación aumenta de volumen, hay unos signos locales, hay aumento de volumen, hay edema, hay calor local, el paciente tiene alteración de su movilidad y usualmente lo que describen es que el paciente puede tener un tipo de aura de su sangrado, es decir, que el paciente puede prever que él va a empezar a tener signos locales. Ellos lo describen como una sensación como de cosquilleo o de tirantez en la articulación y empiezan a producirse todos estos cambios clínicos que uno puede ver evidentemente al examen físico. Em, Miren cómo los pacientes en Colombia, los pacientes que tienen hemartrosis según la severidad, em, en la hemofilia son 78,2%, en hemofilia de un 61%, así que miren cómo estas manifestaciones clínicas las estamos viendo dentro de nuestro reflejo en Colombia, de los datos que tenemos, miren cómo esa hemofilia tiene hasta un 78% de los pacientes tienen esa manifestación, así que es algo a lo que uno debe prestarle atención. Luego que se produce entonces toda esta hemartrosis y lo que ya vimos de la fisiopatología, entonces se produce una sinovitis. La sinovitis es lo que encontramos cuando veíamos la fisiopatología, que es que esos sinoviocitos tratando de remover toda esta presencia de sangre dentro de la articulación, sufre una inflamación, una hipertrofia. Usualmente esta hipertrofia, esta inflamación es crónica y el paciente puede estar inflamado sin tener tensión de su articulación y puede que no tenga dolor tanto como en el cuadro agudo que vimos de artrosis. Y el calor puede ser leve, o sea, puede que el paciente no tenga un cuadro, digamos, tan florido, pero ahí hay sinovitis crónica. Lo que se recomienda en estos casos siempre es que se hagan un tratamiento más allá de aplicar solo el factor de coagulación, porque lo que se ha encontrado es que este no modifica, aunque se administre, no modifica los signos clínicos inmediatamente. Mientras que cuando tenemos hemartrosis, y ya lo vamos a ver un poco en el tratamiento, realmente sí uno espera una mejoría cuando hay hemartrosis, cuando y uno administra el factor de coagulación, uno espera que haya una mejoría entre las 8 y 24 horas posterior a la administración del factor de coagulación. Y aquí usualmente esto no pasa. Entonces ya tenemos la primera manifestación que era la hemartrosis, ahora la sinovitis y ahora ya luego que esa sinovitis persiste aparece la artropatía hemofílica crónica. Esta artropatía, como vimos en el cuadro anterior, puede aparecer a partir de la segunda década de la vida. Veíamos en nuestro cuadro en Colombia que desde los 15 años los niños están presentando una artropatía hemofílica. Este daño articular usualmente es irreversible por los efectos que ya vimos que produce el sangrado dentro de la articulación. Lo usual es que sea más frecuente en articulaciones, como vemos a la derecha de estas radiografías, que sea en la articulación del codo, en la rodilla y en los tobillos. Es muy raro que se presente en las caderas y lo que uno encuentra siempre es una descripción del cuadro y un manejo del cuadro en estas tres articulaciones que usualmente son las más afectadas. Entonces, volvemos un poco a lo que ya les había contado. En esto vamos a ver una articulación, en este dibujo una articulación, cómo se comporta la articulación normal y cuando hay artropatía hemofílica, cómo empieza esa degeneración del cartílago, cómo la neovascularización hace que la articulación esté propensa a nuevos sangrados, a un resangrado, que es producto de esa inflamación y de esa hiperplasia sinovial. Se producen todos esos quistes subcondrales, también puede producirse osteoporosis, no solo por el daño óseo como tal de la articulación, sino porque el paciente hemofílico limita su movilidad y esto también produce que haya una disminución de la densidad ósea.
En los niños está descrito que puede haber una hipertrofia de la epífisis de tal manera que al producirse esta hipertrofia pueden haber alteraciones en la longitud del crecimiento, entonces pueden haber niños con discrepancia de longitud de las extremidades y también deformidades angulares por esta misma causa. Cuando tenemos pacientes con artropatía hemofílica crónica, hay que pensar que no solo la articulación está sufriendo, los tejidos blandos también se dañan porque el paciente limita su movilidad, entonces se producen contracturas secundarias en todos los tejidos alrededor de esa articulación. A su vez, eso produce una atrofia muscular y también puede producir, no solo por lo que vimos ya de hipertrofia de del cartílago de crecimiento, sino toda esta lesión de los tejidos blandos alrededor de la articulación puede también producir deformidades angulares y restricción de la movilidad del paciente y alteración de la calidad de vida del paciente, produciéndose de nuevo toda eh, este círculo vicioso de disminución de la movilidad del paciente. Miren cómo en esta radiografía con su resonancia respectiva, vemos que este paciente, esta rodilla de este paciente tiene una disminución del espacio articular a la izquierda, también algo de esclerosis subcondral, pero cuando ya tenemos una imagen de la resonancia magnética, miren cómo vemos un compromiso mucho mayor de la articulación de ese paciente. Miren cómo hay la presencia de quistes subcondrales, una ausencia y disminución muy marcada del cartílago articular y la presencia de quistes que no se veían en la radiografía. Entonces, lo que recomiendan los estudios es que, si bien es cierto que la radiografía hace parte del diagnóstico inicial de la artropatía, que usualmente y la resonancia magnética nos va a dar mucha mayor información del compromiso real de estos pacientes, además que nos permite ver cambios en los tejidos blandos como la hipertrofia sinovial que no podemos ver en la radiografía, de tal manera que es mucha más rica y sensible el tener una resonancia magnética para uno poder establecer un daño de la articulación. Se han descrito escalas para medir el daño articular. Una de las más utilizadas y la que recomienda la Federación Mundial de Hemofilia es la escala de Peterson. Aquí lo que hacemos es tomar radiografías de las articulaciones que ya vimos que estaban usualmente más comprometidas, que son el codo, las rodillas y los tobillos. Y cuando tenemos estas radiografías, entonces empezamos a puntuar los hallazgos que encontremos, que son la presencia de osteoporosis, la hipertrofia de la epífisis, la irregularidad de la superficie subcondral, el estrechamiento del espacio articular, y eso nos va dando puntuación de 0, 1 y 2. La formación de quistes subcondrales, la erosión de los bordes articulares, la incongruencia de las terminaciones óseas, porque puede haber luxación o subluxación de las articulaciones, y la deformidad articular, como ya vimos que se puede presentar con angulación o desplazamiento. Esto usualmente da una puntuación máxima de 13 para cada articulación, y lo que está descrito en algunos libros es que una puntuación de 3 ya habla de daños irreparables, pues irreversibles en la articulación. Cuando ya vemos todos estos daños y cambios que se producen en la articulación de los pacientes con hemofilia, entonces tenemos que centrarnos en el tratamiento, lo que, digamos, la clave del manejo de estos pacientes está en la aplicación del concentrado del factor de la coagulación pues, que el paciente necesite, sería factor 8 o 9, dependiendo del tipo de hemofilia que el paciente tenga, y lo ideal es mantener los niveles de este factor entre 40 y 60 cuando en ese lugar no hay restricción de los recursos. Esto tanto para hemofilia A como B. Y este es el manejo ideal cuando uno tiene un paciente con hemartrosis. Si en ese sitio donde nosotros estamos hay una restricción,
de estos factores, pues uno puede llevar ese nivel de los factores del 8 o del 9 a 10 a 20 unidades internacionales por decilitro, que es lo que recomienda la Federación Mundial de la Hemofilia. Uno debe evaluar la respuesta al tratamiento y debe iniciar fisioterapia tempranamente porque, como ya vimos, también hay un compromiso de todos los tejidos blandos y un compromiso de la calidad de vida del paciente. Hay una gráfica de la Federación Mundial en el que ellos dicen que basados en esta gráfica, en este cuadro, perdón, uno debe hacer la evaluación de la respuesta al tratamiento de los pacientes cuando tienen, sobre todo cuando tienen hematrosis aguda. Lo que uno espera es que dentro de las 8 horas haya una resolución y desaparición de los síntomas de la hemorragia después de que se pone el factor, sin que sea necesario que uno utilice otra terapia de reemplazo dentro de las 72 horas. Y así uno va puntuando, eh, porque puede haber un alivio del dolor, pero que requiera un reemplazo dentro de las 72 horas, que ya sería una respuesta buena, o una respuesta moderada o ninguna si realmente ni dentro de las primeras 8 horas ni poniendo dosis iniciales no hay mejoría del paciente. Otra parte importante del tratamiento de estos pacientes es la terapia PRICE o PRICE, que es protección. Usualmente estos pacientes pueden requerir férulas o vendajes compresivos, y el descanso de la inmovilización, aplicar hielo. Usualmente se recomienda como cada 4 a 5 horas, de a 15 a 20 minutos, no aplicar sobre la piel, que pues la recomendación que siempre nos dan, realizar un vendaje compresivo y realizar elevación de la extremidad para poder llevar esa articulación a una rápida recuperación. En los pacientes que no mejoran, dentro de las primeras 24 horas, se puede intentar hacer una artrocentesis, sobre todo también en los pacientes que uno piensa que pueden tener un compromiso neurovascular de la extremidad con el sangrado, con ese dolor articular que no mejoran, con un aumento inusual de la temperatura local o sistémica del paciente, que me hagan sospechar que esa articulación en realidad lo que tiene también es un proceso infeccioso. Entonces miren cómo uno también puede ayudarse a la artrocentesis si tiene estas indicaciones para realizarlas. Otra Otra posibilidad terapéutica es hacer sinovectomía en los pacientes que tienen sinovitis crónica. Como vimos, estos pacientes puede que no tengan un cuadro tan florido, pero hay que parar la presencia de esos sinoviocitos hipertrofiados para que no prorroguen la hemorragia. Hay dos tipos de manejo de esta sinovectomía. Puede hacerse una sinoviortesis química, que se hace con fósforo 32 o con itrio 90, que son elementos, pues son radioisótopos, que se inyectan directamente a la articulación. Usualmente hay que preparar al paciente y ponerle una dosis de factor de coagulación antes de realizar este tratamiento. Lo que se ha encontrado en los estudios es que tienen hasta un 75-85% de éxito, con mejoría de toda la hipertrofia sinovial y de la sinovitis crónica. Y si falla, después de realizar como 3 inyecciones, uno podría realizar entonces una sinovectomía artroscópica o abierta, que digamos que es como la segunda opción después de intentar la sinoviortesis química, porque de todas maneras hay un riesgo de infección de estos pacientes que tienen hemofilia. Entonces ya sería como en un segundo plano que le intentemos una remoción de toda esa hipertrofia de manera artroscópica o abierta. Vamos a ver ahora dentro del tratamiento, porque como ya habíamos visto, hay unas articulaciones que están usualmente más comprometidas que otras. Vamos a ver cómo en el codo, lo que se recomienda cuando uno revisa todos estos estudios es que se puede hacer una escisión de la cabeza radial,
con una sinovectomía parcial cuando uno tiene una artropatía hemofílica en estos pacientes. También se puede hacer reemplazo total de codo. Las complicaciones están reportadas entre el 12 y 85%, es bastante alto para un reemplazo de codo y unas tasas de revisión reportadas más o menos entre el 12 y el 37%. Estas radiografías son de un paciente que inicia con una artropatía hemofílica y miren cómo al final ya hay una destrucción como total de toda la articulación, producto como del resangrado y del no control de lo que ya vimos, de sus hemorragias y de la sinovitis. En cuanto a la artropatía de la rodilla, que es otra de las más afectadas, también lo que se sugiere es hacer un desbridamiento artroscópico en los pacientes jóvenes de la sinovial. Y finalmente, lo que se termina haciendo es un reemplazo total de rodilla. Hay un riesgo de infección de estos pacientes hasta de un 7%. Y la sobrevida de los reemplazos a los 10 años es de un 83 a un 92%. Abajo tenemos una imagen de un paciente con una artropatía hemofílica, ya también en un grado avanzado, en el que se le hace un reemplazo articular, que es en lo que terminan la mayoría de estos pacientes. En la artropatía de tobillo también está recomendado realizar un desbridamiento artroscópico. Si esto no funciona y el paciente tiene mucho dolor, pues se hace una artrodesis de tobillo o un reemplazo total. Para el reemplazo, la tasa total de complicaciones es alrededor del 33% y la sobrevida del implante a los 5 años es del 94%, a los 10 años 85% y a los 15 años el 70% de estos pacientes tienen pues tienen el implante en buenas condiciones. Y en la imagen es una resonancia magnética para mostrar lo que ya hemos visto de la ausencia total de cartílago articular, un paciente que además muestra signos de edema medular, tanto de la tibia como de la astragal. Entonces, lo que tenemos en la actualidad es eh, realmente es prevenir eh, toda la hemorragia articular. Lo que recomiendan en la Federación Mundial es que estos pacientes que van a hacer, pues que van a realizar algún tipo de actividad física, tengan un manejo profiláctico antes de realizar cualquier tipo de actividad, manejarles muy bien el dolor, hacerles una reincorporación después de que el paciente haya tenido un sangrado, una reincorporación rápida a la movilidad con terapia física, también con el uso de aparatos ortóticos en ortopedia para que ellos puedan, digamos que al principio limiten la movilidad, pero que puedan tener algo de movilidad, como estos braces articulados, para que el paciente vaya reincorporándose de manera gradual sin que se produzca un resangrado a la actividad física. Porque finalmente estos pacientes pueden terminar pues en una artrodesis o en un reemplazo articular, como ya vimos. Miren que dependiendo de la severidad del daño articular, nosotros vamos a llevar finalmente al paciente ese reemplazo. Y lo que tenemos a la derecha es como el posible tratamiento futuro, que es lo que se encuentra en algunos artículos, pero no hay una recomendación clara eh, de esta. Entonces, lo que quisiéramos es tener agentes quelantes, el del hierro, que pudieran, digamos, frenar la respuesta que produce el hierro dentro de la articulación, tener algo de terapia antifibrinolítica que uno puede usar dentro de la articulación, inhibidores de esa neoangiogénesis que vimos que se produce y del daño de la y del daño óseo que se produce por la remodelación en estos pacientes. Como conclusión, tengo que, a pesar de la profilaxis que se haga en hemofilia, usualmente uno no puede evitar del todo la artropatía hemofílica. Es más frecuente en pacientes que tienen hemofilia severa, se va a desarrollar en pacientes jóvenes desde la segunda década de la vida y los esfuerzos que hagamos como ortopedistas tienen que ir encaminados a la prevención de la hemartrosis, aliviar el dolor, a mantener la actividad física para disminuir la artropatía terminal,
También ser conscientes que todas las intervenciones ortopédicas que hagamos eh, pueden realizarse de manera segura, pero deben estar siempre soportados y tener el apoyo de un centro integral de hemofilia y todo ese centro integral debe estar compuesto por todo un equipo multidisciplinario que debe hacer el seguimiento de estos pacientes de artropatía hemofílica, recordando que esa articulación está sometida a una cantidad de agresores que que van a estar todo el tiempo pues dañando la articulación y que deberíamos tenerlos en cuenta para nuestros pacientes para poder em, promoverles un estado de vida saludable digamos, llevar a la articulación lo más posible a que no se dañe de manera temprana como está sucediendo en Colombia, como ya hemos visto en los gráficos. Muchas gracias.